Hola a todos los que están entrando. Acá estamos esperando un poquito, vamos a esperar a que se conecten más personas y ahí vamos a empezar con este nuevo diálogo. Bueno, ahí se sigue uniendo muchas personas. Bueno, vamos a empezar en unos minutos. Buenas tardes a todos los que están entrando. Vamos a esperar un minuto más y ahí vamos a arrancar. Bueno, por todos los que ya no se nos unieron puntuales, me parece bueno empezar. Gracias a todos por participar de este segundo encuentro promovido por Zona Franca, Bahía Blanca y Coronel Rosales, desde el sudoeste bonaerense a toda la Argentina, para impulsar la internacionalización de nuestra cultura y el crecimiento de la producción en la región. Este es un ciclo de 7 diálogos que está dirigido a artistas emergentes, a la comunidad artística en general y a todas las personas que quieran acercarse al arte. Hoy nos está acompañando Franco Gentili, secretario de Cultura, Turismo y Deportes de Montehermoso. Hola Franco, buenas tardes. ¿Cómo está Montehermoso y qué están trabajando actualmente en cultura? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Antes que nada, bueno, gracias por la invitación a toda la gente de Zona Franca, a los que componen este programa, este ciclo de charlas. La verdad que es muy interesante, así que bueno, agradecido de poder participar. Mi nombre es Franco Gentili, soy secretario de Turismo, Cultura y Deporte de la ciudad de Montehermoso. Por ahí, para los que no conocen, hacer una breve descripción. Es un municipio ubicado al sudeste de la provincia de Buenos Aires, el principal centro turístico que tiene la región, obviamente que tiene a Bahía Blanca como su principal centro emisor. Es un típico destino de sol y playa, con una marcada estacionalidad, en donde obviamente son muy fuertes los meses de enero, febrero, diciembre, marzo particularmente. Un destino familiar, en donde la gente viene a disfrutar de las playas, de los atractivos naturales, de la laguna, del faro, de una gran cantidad de productos que gracias a Dios podemos tener y podemos disfrutar todos los que, no solo los que vivimos, sino de los que asistimos a Montehermoso. Entonces, bueno, nos parece importante, digamos, darlo a conocer y en cada momento que se pueda invitarlos, obviamente, a todos, a aquellos que tengan la posibilidad y les guste la playa y la naturaleza, de disfrutar de Montehermoso. Obviamente que en el turismo y la cultura es un pilar fundamental a la hora de desarrollar, en este caso, una ciudad turística
como es Montehermoso. Nosotros, más allá de nuestros atractivos naturales, que obviamente la playa es nuestro principal producto estrella, tenemos una de las playas más lindas del país, si no la más linda, no quiero pecar por ahí un poco de arrogante, pero bueno, y uno de los atardeceres también más lindos, tenemos la particularidad en donde el sol nace y se pone en el mar, la cultura y el arte obviamente que tienen un papel importante, ¿no? En lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo Montehermoso, por ejemplo, en la ciudad tenemos 3 museos, el Museo Histórico, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Naval, que se encuentra en el Faro Recalada, el faro más alto de Sudamérica, de estructura abierta, que lo tenemos en Montehermoso, y hoy en día estamos acondicionando el museo para sumarlo a lo que tiene que ver con las excursiones de turismo que tenemos y visitas guiadas. Tenemos un centro de convenciones en donde la cultura y el arte están siempre presentes. Yo digo que Montehermoso es un destino receptor de artistas, ¿no? Y de cultura y de arte. En las temporadas de verano nos suele pasar que muchos artistas que están empezando, que quieren dar a conocer su arte, ya sea el tipo que fuere, digamos, a veces y muchas veces eligen Montehermoso primero porque es una plaza turística de las más importantes que tenemos a nivel nacional hoy en día, y así se pueden dar a conocer todo el arte y toda la demostración de la cultura que tienen para ofrecer, ¿no? Ya sea pintura, lectura musical, digamos, intervenciones. Tenemos un centro de convenciones que está disponible, en donde, bueno, tenemos muchas muestras siempre de los talleres que tenemos a nivel local, en donde hacemos un fuerte trabajo con la Dirección de Cultura en talleres que tienen que ver con el arte, también con exposiciones, no solo de los talleres propiamente de cultura, sino en convenio con los establecimientos educativos, con la Secretaría de Tercera Edad. La verdad que somos unos promotores en la medida que se puede del arte y de la cultura, y nos gusta que cada turista y cada persona que quiera venir a Montehermoso a disfrutar de las playas también tenga la posibilidad de encontrarse con otro producto, ¿no? Con diversificar un poco la oferta, y encontramos obviamente en la cultura un nicho muy interesante y muy importante. Me parece que conocer la cultura, conocer la historia de cada lugar, es un poco conocer la idiosincrasia digamos, cómo viven las personas, y eso me parece sumamente importante a la hora de elegir un destino turístico. Así que bueno, ese es un poco el trabajo que hacemos. Siempre son todos los artistas bienvenidos e invitados a Montehermoso en la medida que se pueda. Hoy lamentablemente estamos atravesando un contexto muy difícil, que espero obviamente que pase pronto, y podernos reencontrar de manera natural en Montehermoso, ofreciendo arte, cultura, música, pintura y todos los eventos, que son muchos, la verdad que son muchos. Nosotros tenemos más de 50 eventos programados a lo largo de todo el año, que incluyen obviamente el deporte, la cultura y el turismo de la mano entrelazados, para seguir potenciando y haciendo crecer a Montehermoso, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el panorama que hoy tenemos. Agradezco nuevamente la invitación, espero que les haya servido, que no haya sido largo y que hayan podido de alguna manera conocer Montehermoso, y que los esperamos pronto cuando todo esto pase, o pueden venir por supuesto durante todo el año a disfrutar de la ciudad y a conocer todos los puntos que tenemos para que la gente conozca a Montehermoso. Muchas gracias. Franco, una maravilla. Ya me dan ganas de irme, de meterme en el mar y ver ese amanecer y ese atardecer en el sol, del sol. Bueno, muchas gracias, Franco. Y ahora es un placer participar de esta conversación con dos especialistas en gestión pública e independiente. Son Jimena Ferreiro y Cristian Díaz. Cristian Díaz es el director del Museo de Bahía Blanca y coordinador de Habemos Hackeamos los Museos, un programa de radio sobre la transformación digital de los museos. Ha sido convocado en diversas experiencias nacionales e internacionales de investigación, capacitación, experimentación sobre el campo museístico en los siguientes museos: el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía en Madrid, Museum ID de Londres, el Museo Reimaginado de Medellín, Colombia, entre otros. Nuestra invitada desde Buenos Aires es Jimena Ferreiro, curadora e investigadora
Actualmente es la coordinadora de planificación museológica de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación. Desde 2002 ha realizado proyectos expositivos y de investigación en instituciones como el Centro Cultural Recoleta, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde fue coordinadora del Departamento de Curaduría. Como profesional externa, ha colaborado en proyectos impulsados por el MALBA, la Fundación Bienal del Mercosur, la American Society, la Fundación Federico Clem, entre otros. Es profesora en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de El Salvador. Y es la autora del libro Modelos y Prácticas Curatoriales en los años 90, la escena del arte en Buenos Aires, que fue editado en 2019, que ese se los recomiendo. Y bueno, hoy vamos a hablar de los nuevos guiones curatoriales, propuestas multidisciplinarias y arte emergente en los museos. Una cosita, Jime, que vos querías dedicar este webinar. Ay, sí, hola, buenas noches a todos, a todas. Gracias, gracias Elisa y en nombre tuyo a todo el equipo por esta generosidad. Gracias enormes a Franco también y a mi coequiper Cristian. Es un lujo compartir con vos este espacio. Y sí, y dado que hace apenas 2 días que supimos de la muerte de nuestro querido Marcelo Alzeta, a quien, bueno, en lo personal sentía una enorme admiración y me parece que está tan vinculado al menos con algunos de los temas que quiero abordar, la proximidad, lo doméstico, la afectividad, ligado al arte y ligado a nuestros patrimonios, así que y como era de Tandil, y estamos en zona, me parece muy importante eso, decirle que siempre estará. Sus obras son hermosas, son como amuletos, y así lo siento, y sé que una comunidad entera ¿no? está conmovida con su partida, así que, bueno, estará. Así que gracias por darme este espacio también. Sí, la verdad que se lo va a extrañar a Marcelo. Una pena. Bueno, bueno, para comenzar este diálogo, después yo ya los dejo ustedes dos solos, que van a ir manejando la charla. Quiero darles una pregunta de puntapié. ¿Qué objetivos están trabajando actualmente en relación a las manifestaciones artísticas emergentes dentro del campo institucional? Bueno, voy a tomar la palabra. Yo, que es hasta el momento el único que no había hablado, gracias Celi, gracias a todo el equipo de Zona Franca por la invitación y como les dije también fuera de la charla, por este ciclo de diálogos que me parece que es súper interesante, el que ya pasó y los que vienen, y que me hayan me hayan elegido para dialogar con Jimena también es un placer enorme. Veremos ahora qué diálogo podemos llevar fuera de los que hemos tenido con Jimena, pero para que puedan escucharnos, comentarnos y sumarse los que puedan estar del otro lado también con preguntas o comentarios a lo que vayamos diciendo. Yo quería arrancar a partir de esta pregunta, este puntapié inicial que daba Eli, hablando de Bahía y hablando de los museos de arte específicamente y del MAC, de la Bienal. De la Bienal que para lo que es Bahía y la región, por como estamos hablando, pero que en realidad la relevancia que tiene a nivel nacional, la Bienal allá en el 96, cuando la iniciara Andrés Duprat, y que luego siempre se fue continuando, e históricamente, si bien no son artistas emergentes los que participan, en muchos casos sí, que después logran, años después, una relevancia a nivel nacional o internacional, como puede haber sido el caso, por nombrar uno, de Villarrojas, de cuando participó de la Bienal y obtuvo uno de los premios. Entonces, ese me parece que es el punto de partida, y en eso estamos trabajando muy constantemente desde 2 museos y desde el 2013, que se hizo una apuesta muy grande para trabajar en la producción
y visibilizar el proceso de trabajo de los artistas. No el solo ver a la obra terminada que ya nos enviaba el artista para participar de este concurso, que en este caso es una bienal, sino ya empezar primero a financiar ese trabajo del artista con un premio a la producción. Entonces le pedimos a los artistas que nos envíen un proyecto que quieran llevar adelante y aparece ese primer premio a la producción. Por supuesto, después, jurado mediante, aparece el premio a adquisición de la Bienal. Y verdaderamente en los últimos años, hablo de los últimos años porque es el lugar que más me toca, que he ocupado como trabajador del museo, o los últimos años como director de 2 museos, que no lo soy en estos momentos, pero lo fui hasta diciembre del año pasado, momento en que se largó la última Bienal. Apostamos mucho a los artistas emergentes, artistas nobles, artistas estudiantes, los artistas más jóvenes de la ciudad, y buscando en la región. Sabemos que hay muchísimos artistas en la zona y por supuesto de otros países, de otras ciudades también. Y eso verdaderamente son como nuestros objetivos, que a eso apuntaba la pregunta: ¿cuáles son los objetivos en relación al arte emergente? Y es claramente en esta línea de empezar a visibilizar, de dar espacio, de dar apoyo, de promover a estos artistas jóvenes en sus primeras experiencias, que puedan acercarse sobre todo a través del arte, a través de sus expresiones, a los museos, que puedan venir y exponer en un museo, con todo, para también romper esas barreras que pueden tener los museos hoy de exponer en un museo. ¿Cómo llego a exponer en un museo? Entonces, son como distintas líneas a las que abordamos, de decir, apoyamos económicamente financiándole que pueda realizar su obra o parte de la obra. Por otro lado, damos visibilidad, acompañamos en ese proceso de producción, ya sea con tutores, con el propio equipo del museo, y a la vez los invitamos a que se acerquen al museo, que rompan ese miedo o esas barreras que pueden tener de que tal vez solo los artistas consagrados o los de mayor relevancia pueden exponer en un museo. Con la historia y con el peso que pueden tener también el Museo de Bellas Artes o el MAC. Entonces esas son líneas muy, muy concretas. Y acá quiero hacer como una pequeña pausa y pasarle la palabra a Jimena para no acaparar, sobre todo, pero digo, son en torno a estas líneas. Pensaba, bueno, un poco en el libro está incluida la cronología de la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Bahía, por supuesto, y mencionada cada una de las ediciones comprendidas entre, bueno, el arco temporal que aborda, bueno, esa publicación que es hasta el 2005, pero pensaba, bueno, el beneficio y el enorme compromiso que implica dirigir un museo que se llama Museo de Arte Contemporáneo. Exacto. ¿No? O sea, primero en su serie, digo, porque los museos de arte moderno tienen la problemática de haber sido pensados como los museos contemporáneos, después haber envejecido su nombre y pasar a ser como un poco el testigo del arte inmediatamente anterior, pero con una misión de actualidad, y ahí a veces se empantanan. Pero ustedes se llaman Museo de Arte Contemporáneo, por lo cual, asociado con el Bellas Artes, que es una tipología de museos típicos de, ¿no?, primera mitad del siglo XX o mediados, y digo, y ahí qué bueno, pero a su vez qué desafiante en términos de digo, la complejidad de la producción contemporánea actual, ¿no? La escala, vos decías qué importante dar cuenta de los procesos, justamente el arte contemporáneo visibiliza, ¿no? Es como que deja en parte los hilos ahí expuestos. Y a veces, bueno, las dificultades de contar siempre con líneas de financiamiento también, ¿no?
que eso es tan complejo, al igual que necesitar responder a una comunidad artística emergente, porque bueno, los y las artistas se multiplican, en parte porque el sistema del arte crece, porque el campo se expande, porque las instancias de formación de artistas hacen que bueno, de golpe haya personas que se sumen, ¿no? o que intenten probar por sus vocaciones artísticas cuanto antes, y antes era un espacio vedado, ¿no? Y pienso como incluso la importancia de quebrar cierto determinismo de clase, ¿no? Salirnos del gueto clase media y de los universos como más acomodados, pero también, y ahora sí acercando al consorcio de museos de la Dirección Nacional, que ahora les voy a contar un poco más, es también la deuda que siempre tenemos con la generación intermedia, con artistas, ¿no? Que no han tenido a veces suficiente visibilidad o ponderación, porque bueno, creo que en décadas anteriores la perspectiva era un poco más concentrada y más pequeña, ¿no? Justo la pregunta que seguía, que era en torno a la diversidad, creo que la diversidad es solidaria de lo contemporáneo, pero que hay que ponerla en ejercicio. Y entonces ahí implica, bueno, desarmar tantos paradigmas, ¿no? De despatriarcalizar la mirada, despatriarcalizar los museos, las nociones ligadas a los patrimonios. También yo me animaría a pensar en la pluralidad generacional, ¿viste? Porque sí. los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes muchas veces llevan como una ventaja en términos de visibilidad y de, digamos, y de dinámica, y eso, a veces me preocupa bastante la generación intermedia, que es la que logró, ¿no? Como saltar esa barrera de la efervescencia joven, se la sigue bancando, digamos, siguen permaneciendo, y a veces el efecto es de un amesetamiento, ¿no? Que es muy difícil de sostener también pienso desde las instituciones. Y por eso, sí. No, sí. No, digo, para no ser como tampoco tan abstracta, sino contarles, por ejemplo, una herramienta de intervención que diseñamos junto con el equipo al que pertenezco, que es de la Dirección Nacional de Museos, a cargo de Marisa Baldassarre, la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial, a cargo de Viviana Unzubiaga, y todo eso contenido en la Secretaría de Patrimonio Cultural, a cargo de Valeria González. Entre varios equipos de trabajo hay uno concretamente que es el de convocatorias, que también lidera Pablo Fase, en donde se largó el año pasado la convocatoria Activar Patrimonio. Esto es, en parte para que el Ministerio pudiera dar respuesta a un sector que sabemos muy perjudicado por la pandemia, que es el sector del arte y principalmente de los y las trabajadoras independientes, ¿no? Pero además, para intentar acercar a nuestros 23 museos que están en la ciudad de Buenos Aires, centro y norte del país, que son de historia y son de arte, pero principalmente con patrimonios de colecciones de algunas décadas atrás, acercar la producción artística contemporánea, intentar establecer una paridad, diría, epistemológica entre lo que es la investigación artística y la investigación de corte académico, ¿no? Y que ambas aproximaciones pueden entablar diálogos con el patrimonio, justamente para activarlo, ¿sí? Pero además, pensando que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que
permanentemente hay como escasez. Ahora, bueno, contexto de cierre, ¿no? Pero pongamos situación de apertura, hay una gran escasez de espacios de exposición. Y de alguna forma, los museos tienen esos metros, algunos, digo, solo hay que pensarlos en términos de programas, y también tienen roles y trabajos por inventar, en donde ahí también podría haber como una relación solidaria con los y las artistas, ¿no? Que en general, al menos en los museos de corte histórico, han estado prácticamente ausentes, ¿no? Y bueno, y está siendo, por supuesto, un proyecto complejo, en algunos casos en su gestión, por la falta de ejercicio, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos equipos de investigación para entablar esas conversaciones con los y las artistas? Bueno, ¿qué vienen a hacer? ¿Cómo miran nuestra institución? ¿Cómo piensan ese patrimonio? Digamos, siempre desde un lugar muy, como dijimos en encuentros anteriores, ligados al objeto y la preservación, y al secreto en muchos casos, ¿no? Estas intervenciones implican, bueno, accesibilizar, ampliar, como diversificar, y eso, y darle lugar a la producción concretamente de los y las artistas, ¿no? Sí, eso que decís es como súper interesante. Nosotros en la Dirección Municipal de Museos, que tengo un equipo brillante de trabajo, ¡Vamos! y los museos, sí, es lejos, es de exportación. No lo digo mucho porque se me van a ir, me los van a querer llevar a otros lados y otros museos, entonces me lo guardo. Pero se ve el trabajo que estamos haciendo, entonces adivinarán que son brillantes. Verdaderamente. Y en los museos, 8 museos, ustedes son 23, nosotros somos 8, afortunadamente somos menos, Sí. y con una impronta muy, muy particular. Y hablando de 2 museos, nosotros estamos intentando esos programas hace poco, no es que no se estaban haciendo en el museo, lo estamos potenciando, como decimos nosotros, o ajustándolos a una dinámica de trabajo que atraviese a todos los museos, que también esa es otra línea de trabajo a fortalecer. Y en el vínculo con los artistas, todos los museos han trabajado con artistas, pero también un poco más allá, de trabajar, como decían, meternos con el patrimonio. En 2 museos habíamos iniciado en 2018 lo que llamábamos una línea, un programa muy claro que se llamaba Viva la Colección. Viva la Colección tenía que ver con meternos con el patrimonio del Museo de Bellas Artes, que también contempla obras de arte contemporáneo, pero eso sería para otro diálogo, hablar de esas complejidades, para que se metieran los artistas a trabajarlos, a reinterpretarlos, artistas del mural, artistas que se los invitaba a exponer, pero que trabajaran algo en relación a las obras de la colección, en diálogo con la colección, artistas de distintas disciplinas, no solo artistas visuales, y artistas, como decía antes, que están en las escuelas de formación artística, como puede ser el Conservatorio de Música, la Escuela de Danza, y siempre poniéndolos a ver la colección. Y a partir de esas obras, que tenemos más cerca de 1000 obras hay en la colección de 2 museos, a ver qué se puede ver. Y también fuimos más allá, trabajando con alumnos de escuela secundaria, pero que también, siempre partiendo desde la colección, bueno, veamos que están trabajando en la escuela, bueno, están trabajando estos determinados temas, metámonos a investigar, a ver la colección, a ver con qué temas, los temas que están trabajando ustedes los tenemos en la colección para abordarlos desde el arte y luego poder invitar artistas que también se vinculen con los chicos. Y la otra, que es como la línea más fuerte y que nos hizo a todos los museos, como si dijera, el próximo encuentro de estos 7 diálogos es Lucía Bianco, una de las que va a estar dialogando, directora del Museo del Puerto,
que también hacen esas salidas del museo, no solo meter a todos adentro del museo, sino también la importancia de que los museos recorran de alguna manera la ciudad. Y en esa línea estamos ahora con los museos, en esto de llamarlo colección abierta, de abrir las colecciones de los distintos tipos de museos que tenemos acá en la ciudad, para poder ir a las casas. O sea, no solo necesariamente que vengan al museo, sí, vengan a los museos, pero también podemos ir nosotros. Y no solo con las pantallas, que es donde estamos yendo mucho hace un año, sino también ir de otra manera. Y ustedes, Jimena, yo sé que tienen un proyecto que es Sí. Museo en Casa. Sí, sí, justo, bueno, 100% de acuerdo en lo que decís. Digo, es como una frase que repetimos, pero esto de la necesidad de construir comunidad. Yo digo, Exacto. digamos, construir confianza, que además en este contexto tiene que ver con la cultura del cuidado. En el sentido más amplio y más concreto, ¿no? O sea, Sí. cuidar nuestros vínculos, cuidar nuestro lugar de trabajo, cuidar los equipos a los que participamos o que integramos, cuidar nuestras colecciones, cuidar aquellas personas que tenemos la obligación de convocar, de retener, digamos, de sumar. Y sí, y mi caso en museo, que fue un proyecto que la verdad que está en ciernes y que tiene como muchas aristas para desarrollar. En principio fue una campaña en Instagram, en las redes, sobre todo para evitar la fatiga, ¿no? O sea, el año pasado yo sé que cerramos abruptamente, entonces salimos todos brutalmente a usar las redes, digo, improvisadamente, pero sobre todo para decir, hola, acá estamos. Y en parte, yo creo, bueno, algunas fueron experiencias un poco accidentadas, pero había como un sentido de responsabilidad, incluso civil, ¿no? O sea, Sí. el Estado sigue pagando por el mantenimiento de esos museos, sigue pagando sus equipos de trabajo, entonces ahí había una responsabilidad de eso, de accesibilizar esos contenidos, poder compartirlos, y en el caso puntualmente de mi casa, un museo, que eso fue pensado como una campaña para vacaciones de invierno, en verdad era como intentar llevar un mensaje de consumo ocioso, de consumo cultural como divertido, y en el intertexto, por supuesto que estaba despatriarcalizar, porque el espacio doméstico es fundante de los primeros feminismos, ¿no? Digamos, ahí donde estaban las mujeres mirando la pared y sintiendo que sus vidas no tenían sentido porque su rutina era alienante, bueno, ahí apareció la naturaleza muerta y apareció como el bordado y aparecieron como todos esos géneros menores intentando dotar de sentido esa experiencia que se volvía como, bueno, como la anemia absoluta. Entonces, digo, nuestros museos que fueron casas, porque esa también es la historia de la creación de los museos, y en un momento fuera de los grandes, hay un momento de la historia de la creación de los museos en torno a la Dirección Nacional, que son los museos casas de artistas, que son un poco mis favoritos, porque son los universos en sí mismos, ¿no? O sea, imagínate la Casa Ricardo Rojas, o sea, es el frontispicio, y es Guido, y es la biblioteca, digamos, es un sistema absoluto, es como entrar en su cabeza, entrar como en su dimensión existencial, y además pensaba como, qué maravilla el momento en el que el Estado creía que iba a poder guardar esos legados, ¿no? O sea, aceptarlos. Totalmente. ¿No? Como aceptarlos, poner el presupuesto como acorde. Bueno, tuvieron momentos como más fantasmáticos, ahora la casa está como impecable, por suerte, a nivel edilicio.
Y entonces, bueno, mi casa a un museo era la ocasión de poder mostrar el baño, la cocina y demás de estos lugares, algunos visitables, otros no, pero después empezar a meternos en esta trama. A mí me interesa mucho la historia institucional, el por qué tenemos los museos que tenemos, cuál es su historia, ¿no? ¿Cuál fue el fundamento de su creación? ¿No? El porqué de aquel tiempo y cómo esos objetivos se actualizan, el sentido, ¿viste? Y que a veces no siempre lo seguimos encontrando. No, pero no, tal cual, y estoy, no, súper de acuerdo. Ya te dije que es un problema que estemos tan de acuerdo. Vamos a tener sí, que, antes, en los próximos 10 minutos vamos a encontrar algo para generar un poco de conflicto, y si no, es muy sencillo. No, sí. Pero no puedo estar más de acuerdo y tiene que ver con eso, y también esa responsabilidad en este contexto de pandemia, de todo lo que decías y de cómo nos movemos y poder hacer una pausa también para reflexionar. Porque digo, la pandemia no solo que está modificando los museos, nos está modificando la vida en general, de cómo nos movemos, de cómo nos juntamos o nos dejamos de juntar a comer un asado, a jugar a la pelota, a recorrer un museo, a ir a la escuela o no ir a la escuela, a todo lo que tiene. Entonces también es esa necesidad de desde dónde nos seguimos vinculando con esas comunidades de cercanas, de interés o la comunidad general. Pero es necesario que el museo como una institución, con esa responsabilidad, como decís, haga esa pauta para reflexionar y decir, eso, ¿por qué? ¿Por qué el museo? ¿Para qué un museo? ¿O por qué un museo hoy? ¿Dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo llegamos y de qué manera llegamos? No digo como el caso del museo, no me voy a acordar ahora, no, porque desde ayer que me estoy queriendo acordar y no puedo, museo en Brasil que pasó a ser un vacunatorio, por ejemplo. Digo, eso es uno de los ejemplos que no digo que tengamos que salir todos a ese rol, pero sí mínimamente esa reflexión y ese vínculo con las distintas comunidades, que tendrá que ver con las comunidades más cercanas al museo, con las comunidades de artistas. Insisto yo con el... Sí. Porque lo veo en los museos nacionales, pasa en los museos de acá, artistas de las distintas disciplinas, el cantante, el músico, el actor, el poeta y el artista visual y los historiadores. ¿Qué está pasando con ellos y cómo nos podemos acercar o qué podemos llegar a hacer para construir juntos algo con alguno de los museos, para estar en vínculo, para ver cuáles son esas necesidades que tienen? Y en cuanto a necesidades, algo que habías dicho antes también, que fue como muy evidente también, estas necesidades al interior de los museos de trabajar con las digitalizaciones y trabajar con la dimensión digital. Porque se vino la pandemia, todos estemos presentes, hagamos algo, no perdamos el contacto. Pero también quedó como muy en evidencia que no tenían los museos, no estaban los equipos preparados para eso. Sí, sí. Entonces fue como decir, y dale, y salgamos, sí. y hay que hacer, y en eso también digo, bueno, de la instancia de reflexión para decir hay que hacer lo que sea, como sea, porque hay que hacer nada más o qué, porque hay como trabajos, en general en los museos hay equipos muy formados, muy técnicos, muy profesionales, de esos trabajos que en general no son tan visibles, los trabajos porque el trabajo del restaurador, sí. el de gestión de colecciones no se ve, es súper importante tanto como el del administrativo, pero sí, y los de digitalización y los de ¿dónde están? ¿Cómo contenidos tienen los museos, los decimos siempre, pero estaba faltando eso que se hizo y en esa catarata de que los museos del mundo estaban compartiendo contenidos. Hubo un momento que todos los museos dijeron, bueno, vamos a ver qué. Sí, como muy abrumador, como muy de fatiga. Claro. Igual debemos contarte que nuestro diagnóstico y el panorama que encontramos era diverso. O sea,
museos como muy a punto, con áreas súper profesionales, que lo que les ha faltado es el umbral tecnológico, pero digamos, conscientes de su acervo, con líneas de investigación. Claro. Y ahí yo me pongo, si querés, como más tradicional, pero yo sigo creyendo que, digamos, un museo que no produzca insumo de, digamos, de conocimiento. Digo, después eso tenemos que ver cómo lo hacemos, o sea, con solemnidad seguro que no. No, o sea, ¿no? Digo, ahí tiene que haber experiencia sensible y ahí, bueno, todas esas otras formas de mediación que el museo piensa permanentemente. Pero hay algo ligado, que yo lo llamo responsabilidad, ¿no? Digo, tenés un patrimonio. Hace muchos años que el patrimonio no solo se cuida, sino que principalmente, digo, se estudia, se difunde, ¿no? Como se comparte. Y entonces, ahí era diverso el panorama. Entonces, fue un poco atolondrado, porque, digo, todos tenían que más o menos salir a comunicar algo, pero si no había un umbral, ¿viste? Consolidado anterior. Exacto. Digo, de buenas prácticas, en donde los equipos de trabajo están vinculados unos con otros, donde, bueno, gestión diaria. Entonces, fue una fuga o pensar cómo es esa comunicación. Entonces, digo, a mí me tocó y un poco me metí como con las redes, porque también entendí que ahí con el equipo de comunicación había una tarea de curaduría de contenidos, claro. ¿no? Que me resultaba como afín, digo, curaduría, edición, pongámosle el nombre que sea, pero es un dispositivo medio semejante. Y sí, con la conciencia de, bueno, aquellas personas que estamos consolidando y a los que no les volvimos a hablar también, ¿viste? Como... Sí. Sí, tal cual. Y pienso en esas instancias que te decía, y sí, con todas las diferencias, por hablar solo de los 23 nacionales o los 8 municipales, todas las diferencias que podemos encontrar, pero tiene que ver justamente con eso, que en el balance hasta el momento, creo que en ese punto es positivo, dentro de todo lo negativo que nos puede traer la pandemia, porque nos hizo, ya está bien, va más de un año, nos hizo pensar y darnos cuenta que había un faltante muy concreto en eso, pero la capacidad de respuesta, por ejemplo, como tuvo el Ferroguay, de seguir vinculado a partir del plantinazo con esa comunidad de trabajo desde los hogares, el Museo del Puerto también lo tuvo, bueno, en 2 museos lo hicimos con escuelas a través de los docentes para llegar a los alumnos y nos vinculábamos con los alumnos. Pero fue como un momento más de hacer una pausa y darnos cuenta que ahí había algo que reforzar en esto de decir, bueno, como decíamos al principio, decías vos, el crear comunidad en las redes, en el museo, en los distintos proyectos que llevamos, ir creando comunidad. Pero bueno, ¿cómo creábamos comunidad cuando no teníamos esa cercanía o no teníamos después los elementos tecnológicos y tenía que ir por la vía tecnológica? Sí. Pero súper positivo y bueno, me parece que estamos en esa línea. Acá en Bahía, bueno, en Buenos Aires también. Estamos de nuevo en una fase 2 que estamos más a distancia de todo otra vez. Sí. Y ver cómo nos podemos potenciar y mantener esos contactos. Esa es la clave en estos momentos. Sí, y después pensaba como también de las cosas buenas, tal vez como esos equipos de trabajo como más ligados a lógicas un poco tradicionales, ¿no? Con que, bueno, como mi función está como muy enfocada en el objeto, muy enfocada en esa materialidad, muy enfocada como en prácticas museológicas como de siempre, y ahora, bueno, entender que también la museología tiene que pensar la comunicación.
obvio, ¿no? Claro. Digo, como se produjeron como algunas expansiones de roles, que eso lo creo bastante virtuoso, porque si bien un museo tiene que tener como un funcionamiento de roles y funciones medio como estandarizado, me parece que también estos son momentos como de ir probando cruces, ¿no? Yo Claro. yo mencioné el Museo Ricardo Rojas, que ahora tiene, descubrió que en su patio había una parte que no era patrimonio, era un fake, ¿sí? Era como un como sí. Entonces, buenísimo, pusieron una huerta y una vinculación con la Tal cual, UTT, sí. ¿no? Digo, eso es alucinante. Entonces, tienen el área de museología, es museología y comunidades. Y ahí, si no tienen que estar montando exposiciones de artes visuales cada 2 meses, porque bueno, su acervo tiene otras características. Y entonces, bueno, en esas prácticas como más porosas son re virtuosas. Y un poco yo empiezo a ver ese desacartonamiento como de algunos equipos por fuerza mayor, por pragmatismo, digamos, o por convencimiento, como fuere, pero eso se vuelve, creo que, interesante. ¿Tenemos preguntas? No. Sí, yo estaba con la mano así porque estaba viendo las preguntas. Perdón a todos. No, pero tiene que ver con eso. Hay una pregunta muy concreta que dice que la hacen acá en el Zoom. Yo tampoco. Ahora estaba mirando porque veía los cartelitos, pero dice, ¿qué opinamos de la profunda desfinanciación del Estado a los museos, migrando los fondos a la salud? Nosotras en nuestra Dirección Nacional de Museos no vimos eso. A ver, pero también haciendo un poco de historia, con excepción el Museo Nacional de Bellas Artes, que no pertenece a nuestra Dirección Nacional, digamos, cuelga directamente de la Secretaría, claro. Y todos sabemos, claro, de la magnitud, es un poco más autónomo, ¿sí? Sí. Pero lo cierto es que un poco por esta historia institucional que me interesa tanto como revisar, un poco a veces por errores estratégicos de direcciones anteriores, lo cierto es que muchos museos tenían una vida más de latencia, digamos, una vida más administrativa, correcta, digamos, donde se garantizaba la seguridad, la limpieza, un equipo, y ya, por lo cual eso el Estado lo mantiene, ¿sí? Digamos, pero el funcionamiento de esos museos no implicaba una programación artística, cultural, como creo que debería ofrecer un museo contemporáneo, ¿sí? Entonces, eso no lo vimos porque al revés, lo que veíamos eran museos, insisto, como con una vida muy, muy, muy básica. Por supuesto que hubo un proceso muy, muy virtuoso de concursos públicos y abiertos que entonces permitió la llegada de directores y directoras con perfiles profesionales, y eso imaginarás lo que implica nuevas cabezas y de a poco que eso empiece como a permear. Y el año pasado el Ministerio hizo una inversión muy grande y nuestra Secretaría pudo ejecutar fondos, o sea, logramos la duplicación de Activar Patrimonio, que eran 30 proyectos, terminaron en 60, se promovieron también contrataciones artísticas más ligadas a estas tareas que eran ideales para hacerlas con museos puertas cerradas, ¿no? Tareas de investigación, tal cual. todo eso que no se ve. Después muchas obras de infraestructura. Digo, no quiero teñir esto muy de política, pero honestamente recibimos condiciones edilicias muy precarias en algunos casos.
De hecho, se está haciendo el antes y el después y van a ver que es como bastante abrumador. Así que ahí hubo una inversión bastante considerable. Y sí estamos promoviendo a los museos a que piensen exposiciones, programas públicos, y todo eso está financiado por el Estado, ¿sí? Acordamos con el tarifario de artistas, entonces todo el trabajo artístico es un trabajo remunerado porque es un trabajo. Pero sí, digamos, si eso lo proyectamos como en la mediana duración, bueno, los museos necesitan más recursos, porque Sí, es siempre. un consumo constante, ¿o no? Es permanente. Sí, sí, eso es constante. Esa es una necesidad muy clara siempre de los museos. Es algo que quedó muy de lo que estábamos hablando, los apoyos o las ayudas a los artistas en general y a los trabajadores no, perdón, a quienes podían tener acciones concretas en los museos. Entonces eso es algo que, nada, todavía estamos en pandemia, que se tiene que poder resolver, que no va a ser sencillo porque tampoco seguimos sin saber cuánto tiempo más vamos a estar así. El tema es que se pueda así hacer firmemente un sostenimiento de lo presupuestario en los museos, en el tiempo, para evitar estas cosas, como decías vos, que se vengan abajo por presupuesto a nivel infraestructura, o que haya programas que se tengan que cancelar y no se puedan luego recuperar. O sea, esas son las cosas a intentar evitar. Sí, y puntualmente con esto de, un museo convertido en un vacunatorio, a nosotras lo que nos pasó por ejemplo, con Activar Patrimonio, dado que el Ministerio lanzó otras líneas como Sostener Cultura y demás, que era directamente funcionar medio como ANSES, ¿no? O sea, apoyos a situaciones de emergencia total. Y ahí en ese caso, como defendimos bastante la especificidad, ¿no? Dijimos que no sean subsidios de 10.000 pesos, que sean subsidios un poco más altos, tal vez concentrados en menos personas, pero... En menos, claro. No somos la Dirección Nacional de Museos, tenemos a cargo museos, y nuestra misión en tanto funcionarias es responder en primera instancia a los museos y su comunidad, y no tan Tal directo cual. a la comunidad artística, porque Exacto. para eso el ministerio tenía como otra área, ¿no? Otras Entonces, vías, otros canales, claro. Claro, eso también es importante en términos, ¿no?, como de gestión pública o de política pública, entender cuál es tu campo, ¿no? Como tu campo de acción. Pues de lo contrario haces medio todo. Tenemos preguntas que están buenas, sí, ¿no? Hay dos preguntas que están muy bien, que una es, voy primero con qué opinamos de la perspectiva de género en los guiones museológicos, por lo menos en los que pertenecen a municipios. Lo pregunta Marina Porteiro, a quien le mando un saludo allá en Entre Ríos, desde el Museo de la Colonia San Justo. Bueno, arranqué diciendo despatriarcalicemos, no, desde ya, pero sí, bueno, claro. eso es una discusión. Yo creo que los feminismos tienen que permear nuestras prácticas museales, sin dudas. O sea, y tiene que estar en sala, pero también tiene que estar al interior de nuestros museos. Tiene que ser como una especie de decálogo, ¿no? Así como, feminismos, perspectiva de género, diversidad, disidencias. Porque la comunidad está conformada por todas esas identidades, todas, ¿no? Por lo cual, ¿por qué habríamos de excluirlas? Todo lo contrario. Definitivamente. ¿Por qué no deberían estar todo el tiempo? O sea, desde ese punto de vista ni hablar. En términos de los museos de arte y los patrimonios concretamente artísticos, bueno, claro. Lo que sucede son muchas cosas. Por un lado,
una historia de no representación, o sea, de invisibilización de algunas artistas mujeres. Ahora está el canon accidental de nuestra querida Georgina Glusman, que Sí. justamente repasa esa historia y logra como consolidar esas trayectorias de mujeres, pero después por exclusión de género, por exclusión de clase, también es cierto que hay muchas mujeres que no participaron digamos, en la producción artística, digamos, por lo cual hay una simetría de base del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX que tiene que ver con no solo la invisibilización, sino con una participación mucho menor. Entonces, digo, Claro. ¿no? Sí, nosotros en particular, perdón, no, decía que en particular en los museos de arte hicimos en 2018 un trabajo sobre la colección y de cerca de 1000 obras, 600 y tantas de obras eran de artistas varones y solo el porcentaje restante era de artistas mujeres. Y se está trabajando y tiene que estar, es un trabajo que tiene que estar presente, como decís vos, que no se va a resolver, pero para eso también volvemos a lo que estábamos hablando antes. Necesitamos generar ese vínculo, ese trabajo con las comunidades y que formen parte y que se apropien de los museos, todos para poder trabajar y discutir, y que los museos también, que es súper relevante, que se transformen también en campo de batalla de todas estas situaciones. Totalmente. Entonces exacto, todo tiene que ver con lo mismo, apropiémonos de los espacios y ahí pongamos en discusión todos estos temas para que puedan seguir. Voy a pasar a otra pregunta porque si no... O no, decime igual. No, puntualmente, con el caso, por ejemplo, del Museo Casa Irurtia, que es otro de estos museos casa preciosos, ahí se puso en valor, por supuesto, Rogelio Irurtia, escultor moderno descomunal, hizo todo y espectacular, pero también está Lía Correa Morales, que fue su mujer, la gestora de la creación del museo, de la colección, digamos, y entonces... La nueva museología, ¿qué hace? Lo pone Irurtia porque Irurtia es quien es, digamos, consolidado por la historia del arte y con justicia, pero también está Lía Correa Morales, entonces están sus obras y sobre todo toda su tarea como gestora, y eso te lo permite un abordaje feminista. Definitivamente. ¿No? O por ejemplo... ahora la gestión del Palais con Fea Baeza, que totalmente. Bueno, a Fea le interesa un montón, que además es alguien que transicionó en su cargo, ¿sí? O sea, exacto. Es una experiencia re fuerte, y él está muy, muy trabajando intensamente con sectores muy, muy marginales. Entonces, ahí le interesa mucho no solo la diversidad, digamos, sexual o de identidades, sino también cruzarlo con la clase. Y yo no sé, tengo como base marxista, debe ser la universidad, pero realmente las trayectorias de clase también han sido determinantes para la no participación del espacio público, del consumo cultural, ¿no? Del acceso a los museos, y es fundamental que podamos trabajar eso a través de la empatía, a través de la cercanía. Por eso que, viste, también decía, ¿no? Si pensamos nuestras casas, nuestros museos como casas, como espacios domésticos, entonces tal vez ahí habilitas mucho más la llegada de esas personas, ¿no? Por familiaridad. Eso sería como lo virtuoso, sí. No, esta pregunta bien pertinente de este ciclo, de estos 7 diálogos, que tiene que ver con la zona franca y la región sudoeste, es cómo se les ocurre que podemos desarrollar o acompañar el desarrollo de una identidad regional.
porque es cierto que es súper importante generar esa identidad regional, y en todo esto que venimos hablando, y que también será algo que se plantearán ustedes desde la dirección de museos, en general, esta visión que solemos tener todos, aunque no queramos, porteñocentrista de todo lo que pasa en el mundo del arte, en el mundo de los museos, en todos lados. Sí. Entonces, ¿cómo generar esa identidad regional? En principio yo puedo decir con esto, hay como un campo, hay que tratar de tener en mente siempre esa visión porteñocentrista y tratar de generar una identidad, no estar pensando siempre en poder llegar o tener esa visibilidad en Buenos Aires, sino crear, que hay muchísimos artistas acá en esta zona. Bueno, hay un colectivo Junta que justamente junta a muchos artistas de la región y están con una proyección muy, muy potente y muy fuerte. Y estas vías, como hablábamos de políticas públicas y de museos, entendiendo el rol de uno, como hablaba antes, desde la Bienal, de favorecer estos y promover que estos artistas sean los que puedan producir su obra a partir de estos premios, hacer clínicas, hacer encuentros, porque algo que no contaba de la Bienal, pero que viene a cuento ahora, es la parte de también, además, en los últimos años empezamos a establecer vínculos entre las instituciones, entre los museos de arte. No solo los artistas, que los artistas todos vienen una semana y hacen un montaje abierto para vincularse entre sí mientras están montando las obras en el museo, entre sí, con el equipo del museo y con los visitantes, porque es un montaje abierto. En los últimos años le sumamos esa otra capa, que es la de las instituciones, donde circule también el estado actual de los museos, el estado actual en relación a los artistas, a las zonas. Trabajamos con Tucumán, trabajamos con San Juan, ahora con Rosario, con Mar del Plata, va a ser entonces, con Buenos Aires. Entonces empezar a ver eso para que justamente se pueda potenciar una identidad regional, que apunta a esa pregunta. Las herramientas son esas, habrá muchas otras, pero pensaba en esa. Decime vos. No, re de acuerdo. Por supuesto, el punto de partida es como esa afirmación, saber que la dinámica regional es regional, ¿no? Digamos. Y que ahí hay una trama que es de ahí, que es del lugar, ¿viste? O sea, como pensarlo con perspectiva local te cambia el enfoque y por lo tanto vuelve la cosa más territorial de verdad, ¿viste? Como más in situ. Bueno, yo no soy porteña, yo nací en La Plata y estudié en La Plata y efectivamente el campo del arte de La Plata es diferente. Nuestras tradiciones intelectuales, digo, incluso como esa cercanía con Buenos Aires ha sido re compleja, a veces, ha generado un poco de complejo, otras veces mucho ensimismamiento, no, pero ahí hay como una ponderación del espacio administrativo, ¿no? Y del espacio universitario, que es re idiosincrático y por eso, no sé, Edgardo Antonio Vigo, ¿no? Digamos. Totalmente, sí. Entonces, como poder entender como estas fibras para mí es re importante. Y bueno, nada, el dato de color es que yo siempre digo que la introducción al arte contemporáneo fue vía Bahía, porque en la facultad... Muy bien. Por mi círculo, te contaba, mi círculo de conocidos de los 2000, pues en la facultad a mí no me daban arte contemporáneo. Entonces fueron, ¿no? Como esa escena de Bahía notable, en donde estaba Vox, y estaban, ¿no? Como los chicos videastas, y en donde había una fusión, ¿no? El que no hacía música escribía, y si no, hacía video, digamos. Esa idea como del arte expandido
Para mí tiene clave, en mi caso, mi biografía es re clave bahiense, así que imagínate si valoraré la dinámica regional a full. A full, a pleno. No, claro, esa identidad y de esa época, que es lo que hablábamos al principio, ese concepto, no solo el museo, ese concepto de un museo de arte contemporáneo. Que aparece ahí a mediados de los 90, que se potencia a fines de los 90 con esa escena de todo lo que pasaba ahí, con lo que pasaba también en Vox, como decís, con el Museo del Puerto, que también en esos momentos. Entonces es esa escena y cómo esa regionalización y esa identidad también cultural desde cada uno de los museos. Yo te lo cuento primero desde acá, esa identidad que la tiene, por supuesto, el Ferroguay con el trabajo ferroviario, ferroportuario, en estrecho vínculo con el Museo del Puerto, acá en Bahía Blanca, los museos de arte, como lo estabas diciendo recién, el Museo del Deporte en Bahía Blanca, que es capital nacional del básquetbol y todo lo que tiene. Entonces, esa identidad está muy clara en los museos. Y el tema por ahí es eso de ir haciendo esos hilos que los vincule aún más a todos esos museos y crear esa identidad que yo creo que está bastante definida. Y los museos nacionales, ¿qué me decís? Bueno, de los museos nacionales, que es algo que se viene trabajando, ¿no? Pensar que la Dirección Nacional de Museos no es solo un ente administrativo, que fue un poco como el funcionamiento por décadas. De hecho, era Museos y Patrimonio, era como un gran conglomerado. En el 2016, con la llegada de Américo Castilla, bueno, se crea la dirección solo de museos, entonces ahí están los 23 museos, bueno, se lanzan los concursos y ahora como con un poco más de ruedo y con gestiones que ya llevan en algunos casos 3 años, claro. ¿viste? Hay ya como una proyección y cierta consolidación, es verdaderamente trabajar una identidad de red, o sea, son museos que por la historia terminaron creando un sistema. Entonces, bueno, ¿cuáles son los vínculos que se puedan establecer? Digo, desde cooperación técnica, ¿no? Como formas de consultoría, de concentrar y potenciar los recursos, incluso financieros, hasta para mí principalmente pensar programación articulada, ¿no? Digo, ahora... Totalmente. Entonces digo, bueno, potenciemos al mango la no sede y entonces performatiemos una itinerancia y bueno, y así entonces es que el palé va a ir como haciendo paradas en diferentes museos con diferentes proyectos, ¿no? Y entonces ahí hay un trabajo, eso, como de vinculación y después sí hay como un pulido en torno a la identidad, a la visión y a la misión de cada museo, que están en diferentes estadios, pero que es menester hacerlo siempre, ¿no? Total, claro. ¿Dónde quedaron como esos objetivos que trazamos, ¿no? Como hacia dónde vamos, qué lugar de pertinencia tiene, ¿no? Cuáles son las nuevas demandas, en fin. Y también creo justamente en consolidar esas unidades y estas identidades, ¿no? O sea, así como digo red, también quiero que cada museo tenga como su potencia per se, ¿no? Porque creo que solo desde esa prepotencia, como la tuvo el MAC, cuando dijo, yo absolutamente. O sea, hay que ser prepotente también, ¿viste? Hay momentos en donde hay que salir pateando, ¿no? Tal cual. Tenemos, lo último que refuerzo es eso, ¿sí? Como una red de contención, red de que si estamos, pasa por ahí. Creo que Eli ha ingresado para decirnos... Sí. No, la verdad que es maravilloso esto de formar red
y además formar identidad propia. Yo creo que es la frase que me queda. Bueno, fue maravillosa la charla, chicos, muchísimas gracias, pero la verdad que la gente está muy interesada y muy interesante. La verdad que me encantó a los dos. Y nos quedamos con la red y la identidad en los museos y cada museo que vayas encontrando su contención y su identidad propia. Bueno, Sí. les quiero bueno, si quieren cerrar en algo, decir algo más o... No, gracias. Un placer. Un No, la placer. verdad Tal cual. que es emocionante unirnos y de distintas partes y ver las preguntas que venían de distintas partes del país y no, me encantó. Bueno, muchas gracias. Bueno, Que sí, decime, Cristian. Sí. no, yo te vivo interrumpiendo, pero era eso. No, muchísimas gracias por la invitación, por el diálogo. Gracias, Jimena. Fue un placer, por supuesto, haber charlado. Estas charlas seguirán en esa red ampliada de museos nacionales a municipales y a quién sabe cuántos más. Y gracias a todos los que han dejado montones de preguntas y comentarios, así que mil gracias y los esperamos cuando se pueda por los museos. Por ahora pueden entrar en las webs, en las redes sociales de cada uno de los... Son un montón, son 23 nacionales más los 8 municipales. Tienen mucho para recorrer, a ver si los conocen a todos. Díganlos, hagan el ejercicio. A ver si los conocen. Muchas gracias. Chao a todos y a todas. Gracias, buenas noches, cuídense. Bye, bye. Y los Adiós. esperamos el próximo miércoles a las 19 horas para el tercer diálogo que tenemos, en el que participarán Lucía Bianco, que es la directora del Museo del Puerto de Ingeniero White, con Ezequiel Grimson, que es especialista en gestión pública de la cultura. Bueno, también quiero agradecer el apoyo de la provincia de Buenos Aires, de los museos de Bahía Blanca, de la Dirección Nacional de Museos y de UAULU. Bueno, nos vemos todos el miércoles que viene y muchas gracias, Cristian.